Mark no iba a volver. Debbie no era tonta. Había aprendido a no engañarse desde el día en que su esposo destruyó medio Chicago con sus propias manos. Desde el día en que el mundo descubrió que Omni-Man no era un héroe, sino una advertencia. Y ahora, el mundo se había vuelto aún peor. Primero fueron los apagones. Luego las transmisiones caóticas. Gente desnuda, riendo, asesinando en vivo, arrancándose la piel entre sí como si fuera papel. Después, el silencio. Y ahora, Seattle olía a sangre. Habían pasado 3 días desde que vio al primer infectado. Una niña pequeña corriendo por la calle con un cuchillo de carnicero y los intestinos de su madre arrastrando por la acera como una bufanda. Había reído. Dios, cómo reía. Desde entonces, Debbie no dormía. Se había encerrado en el sótano. Había bloqueado la escalera con muebles, fortificado las ventanas de la planta baja, y apagado todas las luces. Solo una vela. Solo una. No por miedo al fuego, sino porque la oscuridad era más segura. La televisión no emitía nada. El celular era inútil. Y Mark estaba en Traxa. Ayudando a reconstruir. Salvando vidas. Viviendo la fantasía heroica. Y no sabía que la Tierra ya no era la misma. Un golpe la sacó de sus pensamientos. No arriba, abajo. Debbie contuvo el aliento. Escuchó. Muy quieta. Pasos. No humanos. Arrastrados. Como si alguien caminara con los pies desnudos sobre vidrios rotos. Luego una voz. No una palabra. Solo un gemido largo, con un deje de placer o hambre. Se le erizó la piel. Rápidamente apagó la vela. Levantó el cuchillo de cocina que había convertido en su única compañía. El sótano estaba oscuro como una tumba, pero ella conocía cada centímetro. La respiración venía de detrás del armario metálico. Ese armario donde Nolan guardaba antes los trajes. Ahora, estaba vacío. Excepto por el sonido. Hola. Susurró una voz desde el otro lado. Aguda. Masculina. Joven. Debbie retrocedió. No dijo nada. Debbie, ¿estás ahí? La voz cambió. Era la de Mark. Su corazón se detuvo. Era imposible. No había forma. Pero sonaba exactamente como él. Mamá, me duele, por favor, hambre, estoy atrapado, mamá, no era él. Debbie sintió que las lágrimas querían salir, pero las detuvo con pura rabia. Sabía lo que eran los Crosed. Sabía que imitaban. Sabía que mentían, que jugaban con recuerdos, con afectos. No eres mi hijo, susurró ella. La voz al otro lado del armario se rió. Su risa creció y se transformó en algo más profundo, más grotesco. Claro que no. Gritó, ahora con voz distorsionada. Tu hijo está allá afuera mientras tú te pudres aquí como una cucaracha cobarde. El armario se sacudió. Debbie dio un paso atrás. Su cuchillo listo. La voz seguía. ¿Sabes lo que haré cuando salga? Te haré reír. Te haré cantar. Vamos a pintar el suelo con tu maldito útero, Debbie. Vamos a bailar salsa con tus pulmones. Vamos a... ¡Bam! El disparo retumbó en el sótano. Debbie había agarrado la vieja Glock que Nolan escondía tras el calentador de agua. Disparó a través del armario. Un gemido. Un chillido animal. Luego, silencio. Pero no abrió, no se movió, se quedó en la oscuridad, con la pistola temblando en sus manos. Mark no estaba, el mundo estaba roto, y ella estaba sola. Pero no muerta. Todavía no. El mundo huele a metal oxidado, a sangre, a carne vieja y humo. Debbie Grayson camina, los pies le duelen, la mochila le pesa, y la pistola en su mano parece más inútil con cada paso. Pero sigue caminando. No hay otro camino, no hay nadie que venga a salvarla. Los cuerpos colgados de los postes eléctricos ya ni siquiera la hacen llorar. En algún momento, dejó de ver personas. Ahora son decorado. Parte de un infierno que respira y se ríe sin parar. Los Crosed están por todas partes. A veces los escucha antes de verlos. Carcajadas sucias, canciones distorsionadas, frases sin sentido mezcladas con gritos. Una vez vio a 3 de ellos usando el cuerpo de un policía como títere, chocando contra una pared una y otra vez, mientras entonaban algo que sonaba como una canción de cuna. Debbie se ocultó, esperó, y cuando se fueron, vomitó. Ahora camina por el centro, donde antes solía tomar café con Mark cuando era niño. La cafetería está ahí, o lo que queda. Las sillas cubiertas de piel humana. Un corazón clavado en la pizarra del menú. Hoy, late con sangre. Sigue caminando. Pasa junto al monumento a Omni-Man, la estatua que la ciudad construyó cuando aún lo llamaban héroe. Ahora está cubierta de heces.
Una Crosset baila desnuda sobre los hombros de la figura de bronce, gritando: yo también soy Dios. Mírenme, hijos de perra. Debbie no puede evitar mirar. El rostro de Nolan, aunque metálico, aún la persigue. Él lo habría detenido, pero también lo habría disfrutado. ¿Y tú te casaste con eso?, murmura, para sí. Un ruido, metal cayendo. Debbie gira de inmediato, apuntando con la pistola. Nada. Es una ilusión, quizá. O algo peor, esperanza. Cruza una calle vacía. Una radio suena en la distancia, distorsionada. Está llena libre de los VGs. Irracional. Perfecto. Debbie se detiene en seco. Al otro lado de la calle. Una familia. Una madre, un padre, un niño. Todos con la Cruz Roja. Todos inmóviles. Mirándola. Sonriendo. Hola, Debbie, dice el niño con voz de adulto, ronca, distorsionada por demasiadas cuerdas vocales rotas. ¿Nos reconoces?, dice la mujer. Somos tus vecinos. ¿Recuerdas? Tú nos trajiste pastel de calabaza en acción de gracias. El padre habla sin mover los labios. Solo brotan palabras como mamá. Ven a casa. No tienes que estar sola. Debbie retrocede. La sonrisa del niño se ensancha. Se oye un clic detrás de ella. No es una pistola. Es una cámara. Un Crosset con un casco de GoPro serie. La está grabando. Chicos, tenemos a la MILF de Invencible en vivo. Grita, y una docena más aparecen de entre los autos, los callejones, los tejados. Debbie corre. Corre como nunca. Dispara hacia atrás. No mira si acierta. Corre. Se lanza dentro de una tienda, rompe la ventana trasera, cae sobre vidrios rotos, sangra. Pero vive. Respira con dificultad. Escucha risas alejándose. La ignoran por ahora. Buscarán otra víctima. Más ruidosa. Más débil. Debbie se arrastra hasta un rincón oscuro. Llora en silencio. Luego saca un pequeño comunicador. Uno de los prototipos que le robó a Cecil antes de dejar la agencia para siempre. Aún tiene energía. Lo enciende. Está codificado. Solo transmite en una frecuencia viltrumita. Ella habla, aunque sabe que nadie responderá. Mark, si estás allá afuera, no vengas a casa. No hay nada aquí. Solo monstruos con nuestras caras. Y yo. Yo no sé cuánto más voy a resistir. El comunicador chispea. Nada. Pero Debbie no lo apaga. Sigue aferrada. Sigue respirando. Sigue caminando. El sol no había salido en 2 días. O al menos, eso parecía. Entre las columnas de humo, los incendios urbanos y la espesa niebla tóxica de una civilización muriendo a carcajadas, Debbie Grayson caminaba en un mundo sin cielo. Había dejado de contar las horas. Había dejado de pensar en el futuro. Cada esquina era un riesgo. Cada sombra podía reír. Cada silencio podía romperse con un alarido y un cuchillo oxidado. Ahora estaba en lo que una vez fue una estación de tren, vacía, muerta, cubierta de sangre reseca y huesos partidos como galletas. Ella sabía que había cometido un error al entrar ahí, demasiado cerrada. Pocos caminos de salida. Estúpida, estúpida, susurró, apretando su pistola, sin balas ya. Una risa aguda rompió la quietud. Luego otra. Y otra. Desde los túneles y escaleras emergieron como insectos. Crosset. No 1. Ni 2. Cerca de 30. Muchos desnudos, otros con uniformes manchados de órganos. Algunos con máscaras hechas de rostros humanos. Uno llevaba una bandera de Estados Unidos en llamas como capa. Otro, los restos de un bebé amarrado al pecho. Miren. Es la mami de Invencible. Gritó uno, con voz chillona. Vamos a ver si su sangre también vuela. Debbie retrocedió. No había salida. Cerró los ojos. No pensó en Nolan, ni en Mark. Pensó en el sonido de la lluvia en el techo cuando leía novelas junto a una taza de té. Una risa se acercó más. Un cuchillo brilló. Y entonces, ¡zac! Un destello azul llenó la estación como un relámpago contenido. Un sonido agudo, casi eléctrico, rasgó el aire. ¡Zac! 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 Uno a uno, los Crosset más cercanos desaparecieron en explosiones de luz. Algunos gritaban. Otros simplemente se disolvían como cenizas. Debbie sintió un tirón en la espalda, como si algo invisible la arrancara del suelo. Y en un instante, ya no estaba allí. Fluorescencia. Frío. Olor a ozono. Estaba en una sala blanca. Líneas metálicas. Equipos de vigilancia. Monitores. Torres de datos. La Agencia de Defensa Global. Subterráneo. Segura. Viva.
Frente a ella, con una mano aún en el control de teletransportación y su rostro severo de siempre, estaba Cecil Stedman. Llegamos justo a tiempo, dijo con su tono áspero. Aunque te juro que fue por los pelos. Denbie cayó de rodillas, temblando. Sudorosa. Llena de moretones. Pero viva. Cecil se arrodilló frente a ella, cosa que rara vez hacía. ¿Estás herida? No físicamente, susurró ella. Pero mi mundo ya no existe, Cecil. Cecil asintió lentamente, con pesar inusual en su rostro. Lo sé. Nadie estaba preparado para esto. Ni siquiera yo. Ella lo miró, ojos inyectados en rabia y desesperación. ¿Y tú qué hiciste mientras todos morían allá afuera? Silencio. Cecil no se defendió. No mintió, solo dijo. Lo que siempre hago. Apostar por la pieza que aún puede cambiar el tablero. Por eso te necesitamos viva, Denbie. Ella parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Una puerta se abrió tras él. Soldados. Científicos. Un gran monitor proyectando imágenes satelitales. Crossed en masa. Superhumanos infectados. El caos se expandía por todo el planeta. Cecil encendió un cigarrillo. Dio una calada. Luego miró a Denbie directamente. No tenemos a Mark. No tenemos a Nolan. Pero tenemos a ti. Y tú eres lo único que queda de su humanidad. Si él vuelve y ve esto, y no te encuentra viva, no va a salvarnos. Va a arrasar lo que quede. Ella no respondió de inmediato. Solo miró la pantalla. Y por primera vez en días, sintió que algo dentro de ella despertaba. No fe, no esperanza. Furia. En otra parte alejada de la base. El concreto ya no significaba fuerza, solo silencio, soledad. Titán había convertido un viejo estacionamiento subterráneo en su refugio improvisado. 5 niveles por debajo del suelo. Oscuro. Frío. Seguro, por ahora. Su piel de piedra estaba agrietada. El sudor y la sangre habían secado hacía horas. Tenía una mano vendada, con dedos rotos. La otra aún servía, la que necesitaba para sostener el machete, o para aplastar una cabeza si hacía falta. A su lado, envuelta en mantas, estaba su hija. Una niña de apenas 8 años. Dormida. Exhausta. Viva. Titán se quedó mirándola, como si fuera lo único real en un mundo que se había vuelto irreal. Los Crossed no soñaban. Ella sí. Cada cierto tiempo, los escuchaba arriba. Risas. Cadenas. Gritos de placer enfermo. Una orquesta de psicópatas, todos marcados con esa maldita cruz roja en la cara. Antes podía enfrentarlos. Ahora, no podía arriesgarse. Si él moría, ella moría. Pero estaba quedándose sin comida, sin agua, sin opciones. Ese día, mientras su hija dormía, Titán salió. Dejó trampas en la entrada del refugio. Colocó latas colgantes para hacer ruido si alguien entraba. Y caminó como lo hacía en sus días de criminal. Rápido, preciso, invisible. Pasó entre edificios en ruinas. Esquivó a 2 Crossed que jugaban con cabezas humanas como si fueran pelotas de fútbol. Vio a un grupo colgado de un poste de luz, desnudos, inmóviles, hasta que uno giró el cuello y le sonrió como si lo hubiera estado esperando. No se detuvo. Entró a una vieja tienda de comestibles saqueada. Aún quedaban algunas latas. Las tomó rápido. Entonces, lo escuchó. Un llanto, agudo. Infantil. No era su hija. Pero sonaba igual. Se quedó congelado. Miró al fondo del pasillo. Había un niño, pequeño, temblando entre estantes caídos. Sucio. Desnutrido. ¿Dónde están tus padres? Susurró Titán. El niño lo miró. Lágrimas. Terror. Titán se agachó para acercarse, bajando la guardia un segundo. Error. El niño sonrió. Demasiado rápido. Demasiado falso. Y entonces lo vio. La cruz roja pintada con sangre seca, apenas visible entre la mugre. Papá, este sí que es grande. Gritó el pequeño con una voz totalmente distinta. Adulta. Cruel. 3 más salieron de la trastienda. Uno llevaba una motosierra sin cadena. Otro, un arpón improvisado. El tercero no tenía lengua pero chillaba como un animal. Titán no corrió. Convertir su cuerpo en piedra le tomó una fracción de segundo. Crack. El primer Crossed cayó con el cuello roto tras un solo golpe. El segundo trató de apuñalarlo. No lo logró. Titán le partió el cráneo contra un estante de cereales. El tercero le cortó el hombro con una cuchilla oxidada. El dolor era real, pero no suficiente. El niño Crossed reía sin parar. Saltaba. Lo esquivaba. Papá. Papá.
Me está tocando sin permiso. Titán lo tomó del cuello. Lo levantó, lo miró. Y por un segundo, dudó. Era solo un niño. O lo había sido. Ahora era otra cosa. Yo también tengo una hija, susurró Titán. Y lo partió contra la pared. Regresó al refugio sangrando, pero vivo. Cargaba 4 latas. Y algo peor en el corazón. Su hija seguía dormida. Él se sentó, sudoroso, mirando el techo oscuro. El concreto ya no era su escudo. Era su tumba lenta. Y cada vez le costaba más creer que podría evitarla. Pero por ella. La resistiría. La ciudad ardía. No había sol, pero había luz. Explosiones. Incendios. Rayos. Y entre esas ruinas eléctricas, él corría. Powerplex. Antes. Joseph. Ahora, solo un hombre con un propósito. Proteger a su esposa y a su hijo. Su traje estaba desgarrado. La energía que cargaba era inestable, chispeando con peligro constante. Las baterías biocinéticas de su cuerpo estaban al límite tras 3 días sin descanso, sin carga, sin tregua. Pero no iba a detenerse. Detrás de él, agarrados a su espalda con desesperación, iban Leila, su esposa, y su pequeño hijo Sam. «Papá, ¿vamos a morir?», preguntó Sam con voz quebrada mientras caía una lluvia de ceniza. «No», dijo Powerplex, sin girar la cabeza. «No mientras yo respire». Cruzaban los tejados. Cada calle era una trampa, cada esquina un grito. Los Khorezet no dormían. No comían por necesidad. Solo cazaban, violaban, creían. Powerplex había matado al menos a 30. Pero no era suficiente. Llegaron a un viejo edificio de oficinas. Él había preparado el lugar días atrás. Comida. Agua. Refuerzos en las puertas. Una salida por el techo. Entraron. Cansados. Mudos. Leila lo abrazó. Por un momento, Powerplex casi se permite creer. Quizá aún había esperanza. Pero la esperanza murió 2 minutos después. Un ruido en el piso inferior. Un chillido. Sam se escondió bajo una mesa. Leila agarró una barra de metal, temblando. No, no puede ser, verifiqué cada entrada. Murmuró Powerplex, cargando energía en sus brazos. Pero los Khorezet siempre encontraban una forma. Un Khorezet saltó por la ventana. Otro rompió el suelo de arriba. 3, 5, 10. Y entre ellos, uno que volaba. Un exhéroe, uno de los que habían caído. Ahora uno de ellos. Con la cruz roja en el rostro y las manos manchadas de niños. Powerplex estalló. Rayos. Luz. Ira pura. Mató a 5 en segundos. Pero no a todos. Uno llegó hasta Leila. Ella gritó, peleó, le arrancó un ojo al infectado. Pero cayó. Otro tomó a Sam. Powerplex gritó su nombre. El niño también gritó. Y luego, silencio. Cuando los rayos se detuvieron, solo quedaban cuerpos. Quemados. Fundidos. Y entre ellos. Leila, con el cuello torcido. Y Sam. Sus ojos abiertos. Sin luz. Powerplex cayó de rodillas. Temblaba. Ya no había electricidad en su cuerpo. Solo vacío. Durante un largo minuto, no se movió. Y entonces, sin un grito, sin lágrimas. Se levantó. Miró al cielo rojo de la ciudad. Y juró algo que no pudo deshacer jamás. No más líneas. No más moral. Si tienen la cruz. Mueren. Hombre, mujer, anciano, niño, héroe o civil. Mueren todos. Caminó por la ciudad esa noche. Un fantasma de rayos. Atacó una horda de Khorezet que celebraban sobre una montaña de cuerpos. Los electrocutó hasta que la tierra olía a carne quemada. Vio a un grupo de niños Khorezet jugando con intestinos. Los mató a todos. Se encontró con una mujer infectada que llorara, suplicando, aún consciente en parte. No dudó. No era Powerplex ahora, era otra cosa. Una tormenta con forma humana. Y en lo profundo de los laboratorios de la Agencia de Defensa Global, alguien lo estaba observando en los satélites. Cecil encendió un cigarrillo. Miró las imágenes del hombre que caminaba entre cadáveres como un dios de venganza. Si Mark no vuelve pronto, dijo en voz baja, ese hombre va a limpiar la ciudad él solo, o a quemarla entera. El multiverso le ofrecía miles de mundos, miles de futuros, miles de oportunidades. Pero Armstrong Levy no podía mirar otra realidad ahora. Solo esta. La Tierra ardiendo. Miraba el caos desde lo alto de un rascacielos destruido. Las grietas en su rostro deformado eran más hondas. Los tubos de su soporte cibernético chispeaban. Y sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora solo reflejaban horror. Debajo de él, su obra. La ciudad de los Grayson.
de los superhéroes, de los sueños rotos, convertida en un campo de tortura, mutilación y pesadillas. Los Crossed, no solo asesinos, extinciones ambulantes. Los había traído de otra dimensión. Una realidad olvidada, rota por el odio. Los trajo como castigo. Como un acto de venganza final. Para que Mark vea lo que es el sufrimiento real. Pero ahora, ¿qué he hecho? Recordaba las palabras de otro Armstrong en una realidad paralela. Uno que había perdido a su familia a manos de los Crossed. Jamás los traigas a tu mundo. No hay regreso. No hay contención. Solo ruina. Él no escuchó. Quería que Mark pagara. Y ahora pagaban todos. Desde la cima, vio el resplandor de una explosión a lo lejos. Powerplex. Irracional. Convertido en una fuerza de exterminio. Vio también a Titán, arrodillado junto al cuerpo dormido de su hija, agotado pero aferrado a lo único que quedaba. Y a lo lejos, las cámaras satelitales que él aún podía hackear le mostraban a Debbie Grayson, dentro de la Agencia de Defensa Global, con los ojos cansados pero vivos. El alma del único héroe que aún podía volver, Mark. Y fue en ese instante, por primera vez, que Armstrong sintió algo que no reconocía en años. Remordimiento. Se abrió un portal. Pero no para escapar, no para huir. Para bajar, para rendirse, para ayudar. Agencia de Defensa Global, nivel 0, código rojo, tenemos una anomalía dimensional, dijo un agente. ¿Dónde? Preguntó Cecil sin levantar la vista. Justo fuera de la base. Solo un individuo. Abriendo portales. No ataca. Solo, espera. Cecil giró lentamente. ¿Quién? El agente tragó saliva. Armstrong le vi. Silencio. Todo el personal se tensó. Los soldados apuntaron. Las torretas se activaron. Cecil caminó hasta la puerta blindada. Y la abrió personalmente. Allí estaba. Le vi, roto. Magullado. De rodillas. Sin armas. Sin amenazas. Solo una mirada vacía. ¿Vienes a terminar el trabajo? Escutió Cecil, apuntando con su pistola. Armstrong negó lentamente con la cabeza. Vengo a arreglar lo que rompí. ¿Por qué confiaría en ti? Armstrong lo miró. Por primera vez, sin odio. Solo con una voz rasposa, cargada de verdad. Porque yo sé de dónde vienen. Y porque si no los detenemos, no quedará ningún mundo más donde escapar. Y así, el monstruo entró. No como redentor, sino como herramienta del mismo infierno que había desatado. La lucha contra los Crossed no había terminado. Pero el juego había cambiado.